Voy a esperar que todos lo tengan. Yo sé que es un poquito dispendioso encontrarlo, ¿verdad? Es como encontrar el libro de Esther, ¿verdad? Pequeñito, como en un pequeño. El libro de Esther y el de Ruth también. Vamos a esperar que todos lo tengan. Cuando lo tengan me da la señal estando de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Habacuc capítulo 2 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. ¿Todos lo tenemos ya? ¿Sí? Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es, ¿qué dice? ¿Es qué? Traicionero. ¿Qué más dice? Hombre soberbio que no borracho. Mire cómo dice. ¿Sabe quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando acá? Habacuc, Dios. Adonai está hablando. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Señor su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Amén. Vamos a orar así de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos por nuestro corazón, por nuestro interior, para que por favor tengamos hoy la humildad, para que tengamos, Señor, la sensibilidad y la obediencia que merece tu palabra, Señor. Por favor, que hoy nos despojemos, Señor, de todo peso, de todo pecado, que nos despojemos de toda prevención y recibamos con alegría y con gozo esta palabra que es digna de ser recibida por todos, Señor. Y que sea el mejor regalo en este día, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Muy amable por estar de pie. El tema de esta mañana tenía también 3 títulos para este tema. Tenía el título de Sigionot, tenía el tema el abrazo de Dios, y el tercero, que es el que quiero compartir, el que me incliné, fue un hombre llamado abrazo. Ese es el tema de esta mañana para los hermanos que tienen esa buena costumbre de anotar y copiar. El tema de hoy es un hombre llamado abrazo. ¿Por qué hablamos de un hombre llamado abrazo? Porque el nombre de Habacuc, la traducción es un nombre de origen hebreo y traduce abrazo o abrazar en su defecto, que es el infinitivo. Pero vale la pena aclarar que este hombre le puede colocar a su hijo, y a los que van a tener hijos, o los que planean tener otro hijo, o los que todavía no se han casado, es una buena opción Habacuc porque traduce abrazo. Lo interesante es que así como el amor se puede manifestar de diferentes formas, también el abrazo se manifiesta de diferentes formas, ¿verdad que sí? ¿O no es así? Uno puede dar un abrazo de amor. Por ejemplo, cuando uno es novio, cuando yo me novié con Liliana, la primera manifestación de amor y de cariño fue la mano, ¿verdad? Si cuando uno se novia, uno le toma la mano a la novia y uno se siente, uno se siente realizado porque lleva a la novia la mano, ¿verdad?
hoy comprometido. Después yo creo que el segundo paso ya dentro de esa relación, de esa evolución, es el abrazo, ¿verdad? Ya el abrazo. Y yo creo que después ya viene el beso, ¿verdad? Sí, porque los novios se toman de la mano, se abrazan y se besan, pero es un abrazo lleno de amor. ¿Verdad que sí? Es un abrazo diferente. Pero también existe el abrazo protector, el que toman los hijos, los padres hacia los hijos, ¿verdad? Cuando está pasando alguna situación, algún peligro, lo primero que hacen las madres es agarrar y abrazar a su hijo, ¿verdad? Protegerlo, sobre todo si es más pequeño, ¿amén? Yo me acuerdo cuando estábamos en Bucaramanga que recibimos el bautismo a los 3 meses del temblor que hubo. Y cuando empezó a temblar todo, yo corrí al cuarto y le avisé a mis hijas que estaban en la siesta de la tarde, se levantaron. Y yo agarré fue a Esteban, porque era el más pequeño. En ese momento yo le avisé a todo el mundo, vamos para abajo, estamos en un segundo piso. Y eso era impresionante cómo se movía ese piso, como uno no sabía ni qué hacer. Y yo agarré fue a Esteban, porque era el más pequeño, y cuando íbamos bajando por la escalera Esteban se me cayó y eso terminamos los dos allá. El que lo iba a agarrar, imagínense, terminó que los tiré al suelo. Gracias a Dios que no pasó mayores, pero digamos que el abrazo tiene una connotación de amor, de verdad, de cariño, ¿verdad? Tiene una connotación de protección, te quiero proteger, te quiero guardar, cuidar. También está el abrazo que es fraternal, ¿verdad? El abrazo que yo les doy a ustedes, ¿verdad? Cuando yo abrazo a alguien, muchas veces les estoy transmitiendo el afecto y el cariño que les tengo, ¿verdad que sí? Pero Habacuc no traduce ninguno de esos abrazos. El abrazo correspondiente al nombre de Habacuc es un abrazo de consolación. Yo estuve la semana pasada en un sepelio, y cuando estaba en el sepelio me encontré con una persona que hace años no veía. Hace años no veía, que fue de la cuerda nuestra cuando comenzamos en el Evangelio. Y hace mucho tiempo la persona, cuando me vio, se acercó a mí y no me dijo palabras, sino me abrazó y se puso a llorar. Se puso a llorar porque la persona que había muerto estaba afectada por la niña que había muerto, y me abrazó y se puso a llorar y lloró. Yo no sabía qué decirle, ¿verdad? Solamente le presté mi hombro y lloró y se desahogó ahí como unos 5 minutos. Yo la dejé que llorara, y después que terminó de llorar ya me habló, me saludó, pero ese fue como, digamos, el punto de encuentro, un abrazo que a lo mejor ella está esperando un hombro para llorar, ¿verdad? Entonces ese es el abrazo que tipifica o significa Habacuc, un abrazo de consolación. Miren, muchas veces uno no necesita, en psicología le enseñan a uno que la primera parte de una terapia psicológica es escuchar solamente. Hay personas que se curan en una consulta psicológica solamente con escucharlo, porque hay mucha gente que necesita simplemente ser escuchadas. No le tienes que decir nada, dale un abrazo y tú estarás en ese momento también realizando una terapia afectiva, consoladora a esa persona que lo necesita. Y Habacuc traduce precisamente eso: un abrazo no protector, no amante, sino un abrazo de consolación, de consuelo. Amén. ¿Cuántos no hemos necesitado un abrazo de ese tipo? Amén. Yo creo que muchos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba Hetzi recién nacida, nosotros tuvimos una serie de sucesos inesperados, y yo recuerdo que yo terminé mi contrato de trabajo y no me lo renovaron. Resulta que en esos días Hetzi, la mamá, el tío le recomendó que le diera un huevo de gallina
medicina criolla, ¿sí era, verdad? Y Jesús se nos estaba muriendo y se le estaba cerrando la vía respiratoria, y gracias a Dios que a una cuadra, 2 cuadras había una clínica del doctor Miguel, recuerden, en Las Nieves, y llevó corriendo y se salvó Jesús, gracias a Dios. Después Liliana se sacó una cordal o las cordales. Le estoy hablando de una semana, yo. Mire esa semanita. ¿No le gustaría tener una semana así? Liliana se sacó los cordales y en esos días había unos bautismos. Y ajá, usted sabe, ya no, yo quiero ir al bautismo, a Río Frío. Bueno, vamos, ya me siento bien, hermano. Fuimos al bautismo, a los días siguientes amaneció Liliana así. Amaneció con el ojo que no se le veía el ojo, esto lo tenía ciego. Qué cosa impresionante. Fiebre, dolor, todo se le llenó de pus. Imagínense, y yo tenía la plata que me habían dado de la liquidación porque yo tenía ya ideas de montar mi propia empresa. Y resulta que me tocó gastarme todo ese dinero y quedé sin plata. Cuando ya Liliana se está mejorando, a mí me cayó una tremenda virosis, con fiebre en la garganta, dolor en la garganta, diarrea, de todo. Y yo recuerdo que yo estaba colaborando con la iglesia de San Andresito. En San Andresito era una iglesia cristiana, hermano, que era el culto de 12:30 a 2 de la tarde. Todos los comerciantes de San Andresito se reunían y yo era el que colaboraba con las alabanzas. Hermano, yo fui ese día a tocar con una fiebre tan tremenda, y ese día el pastor Alcides me vio rojo y me dijo: ¿tú qué tienes? Y cuando me tocó y se dio cuenta, y tú estás aquí así con esa fiebre. Y él me quedó viendo y yo no le decía nada porque estaba tan cargado, hermano, y nadie sabía toda la semana, yo estaba cargado. Y él lo que hizo fue que me abrazó y me sobaba la cabeza, así como si fuera hijo de él. Cuando él me abrazó y me comenzó a sobar, ya no aguanté más y me fui en lágrimas. Y lloré como un niño a moco tendido. No podía decir nada. No podía decir nada, yo solamente lloré, hermano, y sentí que se me quitó un peso grande de encima con ese abrazo. Y esa sobada de cabeza para mí fue tan importante, nunca se me olvida. Entonces, Habacuc traduce muchas cosas interesantes. Pero lo primero es eso, un hombre que traduce abrazo consolador. Eso es lo que traduce el nombre de Habacuc. Ahora, vamos a conocer un poco más de la vida de Habacuc, porque a pesar de que es un profeta menor y que tiene 3 capítulos, hay muchas personas que lo tienen en poco. Es más, la gente cuando va a leer, cuando va a coordinar un servicio, cuando va a empezar un culto, no, yo no veo que lea un profeta menor, siempre se lee un evangelio, ¿verdad? Se leen los libros históricos, pero estos profetas son como que tenidos ahí. Pero usted no sabe que Habacuc representa en gran manera la doctrina que aparece en el libro de Romanos, de Gálatas y de Hebreos. Muchos pasajes que usted va a encontrar en Romanos, Gálatas y Hebreos tienen mucha concordancia con el libro de Habacuc. Ahora, vamos a ver un poco lo que es la historia de Habacuc, porque Habacuc, al parecer, el hombre llamado abrazo, consolador, era un levita, pero no era un levita solamente. Usted sabe que era un levita, eran las personas que se encargaban de la administración de la alabanza en el templo. Pero resulta que no era cualquier levita, porque parece ser que era un levita músico, no era un cantor, sino era un músico. Y lo vamos a entender y lo vamos a dar cuenta porque el libro de Habacuc termina en el capítulo 3, escuche esto, con un salmo. El capítulo 3 es un salmo. Usted ha escuchado la canción Que la higuera no florezca, ¿verdad? ¿Sí la ha escuchado? Bueno, es un salmo, pero no es solamente esa parte. Mire cómo empieza esto. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Pero lo que más llama la atención es que en el versículo 3 aparece una palabrita pequeña que usted ve mucho en los salmos, o no la ve en los salmos. ¿Cómo se llama? Selah, ¿verdad? Esa palabra aparece en muchos salmos y es utilizada precisamente para describir 2 cosas importantes. Un Selah es un intervalo o un silencio. Traduce 2 cosas. Lo primero es, un Selah es como una parada, un silencio, pero también tiene otra connotación, es un cambio de tono.
una subida de tono. ¿Dónde está Guillermo? Vamos a hacerlo para que. Yo creo que la hermana Yuli cantó esa canción que iba también haciendo. Pero por ejemplo, un Selah, aquí aparece uno, ¿verdad? En el versículo 3. Pero ¿dónde aparece otro? En el versículo 9. Y después aparece otro en el 13, ¿verdad? Vamos a cantar Santo Santo. Y cuando yo diga Selah, tú me lo sabes al siguiente. ¿Estamos en qué? Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Selah. No, pero tiene que parar. Tiene que parar. No paro. Es la automatización de uno, ¿verdad? Vamos a hacerlo otra vez, terminando. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Selah. Sube. Tenía que subir el tono. Para santo. Santo otra vez. Sí. Ay. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Selah. Santo, santo, Señor de gloria y majestad. Selah. Santo, santo, santo. Gracias, Miguel. Eso es lo que es un Selah. Es un silencio, una pausa, un silencio reverencial que da o que hace una transición a una subida dentro del tono, dentro de la canción. Ahora, esto no lo hacía cualquier persona, por eso usted lo encuentra en el Salmo, en los Salmos, y este capítulo 3 de Habacuc es un salmo. ¿Cómo termina el capítulo número 3? ¿O cómo termina el libro de Habacuc? El libro de Habacuc termina de la siguiente forma, el 3. Tiene un pie de página, dice. ¿Usted lo tiene allá? Al jefe de los cantores, ¿sobre qué? Sobre mis instrumentos de cuerda. Entonces podemos darnos cuenta, en cierta forma, de una forma general, que Habacuc no solamente era un hombre llamado a brazo consolador, sino que era un levita, y que aparte de ser levita, era un levita músico que manejaba con precisión y con excelencia lo que era la alabanza y la adoración. Amén, hermanos. Amén. A mí me gusta escuchar, vamos a conocer el corazón de un músico de los tiempos del rey Josías. ¿Por qué se dice que él fue contemporáneo a Habacuc en los tiempos del rey Josías? Ahora, vamos a empezar con los 3 capítulos. Vamos a empezar con el primero, donde Habacuc se presenta de la siguiente forma, haciendo una pregunta. ¿Tiene la nueva versión internacional, por favor? Del capítulo número 2, la profecía que vio el profeta Habacuc. El versículo 2 dice, una palabra o una pregunta muy famosa entre nosotros, entre el género humano y especialmente entre los cristianos, ¿verdad? ¿Cuál es esa pregunta? Cuando usted tiene un problema, cuando está pasando por un momento de crisis. Hay 3 preguntas que uno le hace a Dios, porque por lo general uno siempre dice que debemos preguntar ¿para qué, Señor? Pero eso no es cierto, hermano. Hay 2 preguntas que uno hace primero: ¿por qué a mí esto? Y luego uno pregunta ¿hasta cuándo? Yo creo que después de uno estar pasando por un problema, una dificultad, lo más difícil, lo que más lo atormenta a uno es el tiempo que va a durar esa prueba. ¿O no es así? Cuando usted le da una virosis de esas que dan fuerte, que lo tumban en la cama,
lo primero que uno quiere es que se pase rápido el tiempo. ¿No es así, hermano? ¿Verdad? Uno quiere que al día siguiente uno se levante, oh, milagro, ya no me duele la garganta, ya no tengo todos mis pulmones, lo siento despejado. Pero eso es mentira. ¿Se acuerdan cuando salió lo del chikungunya? Yo duré como un año con dolores en las articulaciones. Me duró como un año doliéndome las articulaciones de las manos y de las rodillas. Porque cuando nosotros estamos en medio de un conflicto, de una dificultad, de una situación caótica, queremos que pase rápido el problema, ¿verdad que sí, iglesia? Queremos que todo se solucione lo más pronto posible, ¿verdad? Pero mire, la pregunta de Habacuc nos traduce la situación o la condición actual en la que se desenvolvió su ministerio, o mejor dicho, la condición actual en ese momento de la sociedad en la que él vivió. Él dice esto: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y aquí tengo que mostrar otro aspecto de la personalidad de Habacuc, porque aparte de que Habacuc era un levita, un músico, un hombre que manejaba con excelencia el Senat, era un hombre que fue diferente a los otros profetas, porque mientras los otros profetas anunciaban los juicios de Dios, los otros profetas profetizaban el juicio de Dios que venía. Habacuc no se conformó con profetizar lo que venía. Habacuc le pedía a Dios que trajera los juicios. Mire la diferencia. La diferencia es que mientras los demás profetizaban solamente, no se comprometían, Habacuc no solo profetizaba, sino decía: Señor, quiero que tú traigas esos juicios, que vengas y hagas justicia. Y usted no va a encontrar en la Biblia otro profeta que lo haga de esta forma, que se involucre tanto, que diga: yo quiero que lo que Dios está diciendo, lo que Dios está profetizando por mi boca, se cumpla. El único que recuerdo yo es Jonás. ¿Recuerdan? Que Jonás, después que profetizó, a Nínive se sentó debajo de la calabacera a esperar que Dios acabara con esa ciudad. Sin embargo, Habacuc, que siempre lo habíamos tenido como un profeta lleno de amor, le hace una pregunta soberbia a Dios: ¿hasta cuándo? Amén, iglesia. Amén. ¿Hasta cuándo? ¿Le has preguntado a Dios tú en alguna ocasión hasta cuándo? Por ejemplo, muchas veces cuando hay una enfermedad en el hogar. Mire, cuando hay una enfermedad, uno quiere curarse rápido. Uno quiere que vaya donde el médico, o que oren por uno y se sane, o uno quiere ir donde el médico. Si no, preguntémosle al hermano Pedro. Uno quiere que pase rápido, ¿verdad? Uno quiere que eso se disuelva rápido, el tumor, el quiste, el cálculo. Uno quiere que todo transcurra muy rápido y sea instantáneo. Pero eso es muy difícil. Y esa pregunta, ¿hasta cuándo?, es una pregunta contenciosa. Escuchen esto, él le va a hablar a Dios. ¿Sabe qué me sorprende a mí? Que Dios no procedió contra Habacuc a pesar de su desafío y su reto. ¿Hasta cuándo, Jehová? Mire lo que dice el 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Oiga, Habacuc está manifestando un estado de inconformidad, pero también de desafío a Dios. Le está diciendo: ¿hasta cuándo clamaré, no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Pero en el versículo 3 le dice: mira, Señor, me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Pero el 4 es peor, porque el 4, mira lo que dice: la ley está debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale ¿qué? Torcida la justicia. Él está denunciando que había no solamente una corrupción espiritual, sino había una corrupción en las instituciones. Amén. Esta semana no sé si vio la noticia de un hombre que andaba atracando con una granada en los buses. Y lo fueron a coger preso
Y la familia peleando, lo metieron a la casa y no dejaron que lo cogieran preso. Los vecinos, pero peor el juez, que lo dejó en libertad. Y que porque la granada era hechiza y no era una granada militar, sino hechiza, lo soltaron. Ayer vi una noticia en internet donde decían que la fiscalía en Medellín le dijo a la policía que no cogiera más presos porque no tenían dónde meterlos. El Señor Jesús, que Dios mío, ese nombre está mal puesto, Santrich, que está siendo investigado por el envío de 10 toneladas por narcotráfico, lo pasaron, en vez de estar en una cárcel, está en la Conferencia Episcopal de Colombia, por razones humanitarias. Mire, yo creo que cuando nosotros nos levantamos todos los días y prendemos el noticiero, nos damos cuenta que en este mundo no hay justicia. No la hay. Los ladrones están en la calle. Los ladrones roban y al día siguiente están en la calle. Los asesinos matan y le dan casa por cárcel. Los corruptos, ¿dónde están? Mire, es imposible que nosotros estemos frente a esta disyuntiva que se encuentra Colombia de que no hay, o sea, de que no hay justicia. Esta semana estaban diciendo que en el país todos los días, en Bogotá, todos los días en Bogotá hay 3 intentos de linchamiento contra delincuentes. Porque la gente está cansada de la injusticia que hay. Ahora, en ese tiempo estaba sucediendo lo mismo. ¿Usted cree que hay corrupción en nuestro país? ¿Usted cree que la justicia está debilitada o está torcida en su peor defecto? Está, yo creo que bien torcida, ¿verdad? Nosotros tenemos una justicia que no funciona, sino para el pobre, sino para el vulnerable, sino para el indefenso. Mire, las personas que estafan, que roban, los políticos de siempre, porque uno va a votar, la votación que uno va a hacer ahora no es por el mejor, uno vota por el menos peor. Esa es la verdad, hermano. Cuando tú miras todos los aspirantes que hay, o sea, tú te das cuenta que no hay de dónde escoger. Estamos en un grave problema. Vivian Morales, que era la persona que teníamos nosotros como candidata, se fue por el candidato Uribe. Entonces, el partido que nosotros estábamos apoyando, el de León, Colombia, Justo y Libre, se fue por el de Uribe también. Entonces, ahora quieren que los cristianos votemos por el de Uribe. Y yo no le voy a decir tampoco a usted por quién va a votar. Voten, órele a Dios y voten por quien usted quiera, pero pídale a Dios una dirección. Porque de verdad, hermanos, es complejo ver, es indignante ver cristianos defendiendo, peleándose, combatiendo por candidatos que son unos impíos. Son unos impíos, hermano. El señor Petro es un impío. Sí. Petro es un impío, Duque es un impío. El señor Vargas Lleras, imagínense. El señor Sergio Fajardo tiene la vicepresidenta de Sergio Fajardo es Claudia López, nada más y nada menos que la pareja de Angélica Lozano, una lesbiana. Mujeres que fueron, mire, cuando Vivian Morales logró erradicar en el Congreso el referéndum contra la adopción de niños por parte de las parejas homosexuales, la más acérrima contradictora de ese referéndum fue Claudia López, y llegó a decir que nosotros los cristianos vivíamos de dogmas y que no podíamos regir los destinos de un país por pensamientos religiosos. Y sabe que ese referéndum se cayó. Eso se cayó, hermanos. Los 2 millones de firmas que usted y yo dimos para que los gays no adoptaran niños, se cayó. Claudia López salió en televisión llorando por la victoria que habían obtenido. Entonces, este mundo, hermanos, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno.
Así de sencillo. Usted no se preocupe porque la gente no está de acuerdo con usted. No van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque uno debe siempre anteponer los principios y los valores de Dios a los intereses políticos. Así de sencillo. Amén, iglesia. Así de sencillo. Duque dijo en cierta ocasión, que eso aparece en las redes sociales, lo dijo él, que los destinos de un país no podían basarse en un libro religioso, refiriéndose despectivamente a la palabra de Dios. Entonces yo no puedo aplaudir eso, aunque lo diga Vivian Morales, aunque lo diga ahora John Milton Rodríguez de Colombia Ventura, me diga, vea, tiene que votar, me mandaron una carta, y yo, no señor, yo no voy a votar por él. No voy a votar por personas, por el que me diga alguien, yo voy a votar por el que Dios quiera que yo vote. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Miren, por ahí sale un video de una congregación aquí muy conocida en Barranquilla, Jerusalén. Y salieron diciendo que no sé qué candidato era demonio y que el otro no sé qué. O sea, es poco, nosotros no estamos para eso. Mire, es oneroso para nosotros ver una foto. Para mí es oneroso, yo le digo porque a mí me mandaron la foto como pastor para que yo viera, vea, haga lo mismo. Una foto de unos pastores con el señor Duque abrazados en una foto, ahí todos los pastores. Dios no me llamó a eso. A mí Dios no me llamó a eso, mi Dios me llamó a pastorear, a buscar las ovejas perdidas, amén. A mí Dios no me mandó a hacer alianza con políticos. Así que este país, hermanos, está permeado por la corrupción. El que se suba al gobierno, ya usted sabe para dónde va a robar. Va a hacer cosas malas. Así que no pretendamos que hay un Mesías. Ni es Mesías Petro, ni tampoco es Mesías Duque, ni tampoco es Mesías Margallera. No, Jesucristo es el Mesías nuestro. Nuestra ayuda es el Dios de Jacob, dijo el salmista. Mi socorro viene de lo alto, dijo el salmista. Entonces estamos en medio de un país donde no hay justicia. Y eso era lo que le estaba pasando a nuestro hermano Habacuc. Pero en cuanto él le dice a Dios que la justicia está torcida, imagínense, está torcida la justicia. Imagínense en aquellos tiempos, ahora qué tal si Habacuc hubiera conocido a Osená Meterán. ¿Cómo es que se llama el que se vueló? A Roberto Rodríguez Echeverría, a Ñoño Elías, ¿qué tal si Habacuc hubiera conocido al señor Carlos Malo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, famoso por ser el responsable del cartel de la toga? Imagínense. Entonces estamos permeados por la corrupción. El problema es que nosotros también seamos corruptos. No podemos corrompernos nosotros. Amén, iglesia. Ahora, el versículo 5, Dios le responde. ¿Cómo le responde Dios a una persona que le dice estoy cansado, el país está patas para arriba? Oiga, yo creo que estamos hablando como de Colombia, ¿verdad? El país está patas para arriba, los niños la violan. Esta semana violaron a una niña. Están buscando, recuerda la historia de una niña de 3 años, le hicieron toda clase de vejámenes, la violaron, la golpearon, la dejaron medio muerta, está en UCI y no aparecen los responsables. ¿Sí escuchó esa noticia? La niña apareció la mamá, pero el tipo que la violó, esta semana me mandaron un video a mí en un centro comercial, yo lo compartí, no sé si ustedes lo vieron, en Cali, donde una niña entra a jugar a una cuestión esa de piscina de bolas y entró más atrás un violador. En 1 minuto y 20 segundos violó a la niña. Quedó registrado en la cámara cuando la niña entra solita y él entra más atrás con un casco en la mano, en pantaloneta, y la viola. Y después, 1 minuto 20 segundos violó a la niña. Y después sale la niña corriendo, pobrecita todo, y él sale más atrás, apareció registrado en la cámara. El mundo está corrupto, el mundo está podrido, hermano. Aquí no hay esperanza. La misma situación política, económica y social que había en los tiempos de Habacuc es la misma de hoy. Yo creo que hasta peor, hermano. Hasta peor. Entonces, eso es lo que trae desesperanza. ¿Usted no se ha puesto a pensar el mundo que están heredando sus hijos? ¿Usted no se ha puesto a pensar en sus nietos, el mundo que van a recibir? ¿O usted cree que el mundo, vea, cuando yo recuerdo mis tiempos de niñez,
Yo digo, nosotros éramos felices y no nos dábamos cuenta. Nosotros vivíamos seguros y tranquilos y no nos dábamos cuenta. Pero ahora no se puede. El mundo está corrupto, hay mucha injusticia, todo está torcido, todo está contaminado. Pero mire lo que le dice el Señor a Habacuc. Le dice, Habacuc, tranquilo. El 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios le está diciendo a Habacuc, tú estás cansado, yo también estoy cansado. Tú estás fastidiado, yo también. Pero voy a hacer algo tan tremendo, tan terrible, que cuando lo contaran nadie lo va a creer. Y entonces Dios le dice, lo que voy a hacer es esto. ¿Sabe de quién está hablando Habacuc? Del mismo pueblo de Dios, del reino del sur de Judá. Estaba hablando de Judá, de los mismos judíos. Eran los que tenían toda esa corrupción, destrucción, iniquidad, violencia, todo. ¿Y sabe qué le dice Habacuc? Dios a Habacuc, voy a levantar a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Imagínense, el versículo número 11 dice, formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Miren lo que dice el 8. Estas eran las cualidades del ejército caldeo de los babilónicos. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. El 9 es terrible, dice, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Está diciendo, no te preocupes, porque ese pueblo que tú te estás quejando, yo lo voy a castigar. ¿Y sabes cómo lo voy a castigar? Con los caldeos. Voy a traer un ejército enemigo a la cabeza de un rey llamado Nabucodonosor, que los va a invadir, que los va a matar, que va a destruir el templo, las murallas de la ciudad, y que va a llevarse a muchos cautivos. Y yo me imagino que él se quedó sorprendido porque Dios le dijo, yo voy a hacer algo, pero voy a utilizar a una nación extranjera para castigar a mi pueblo. Amén. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir esto. Muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. ¿O no es así? Muchas veces nosotros decimos, Dios, respóndeme, dame una respuesta. Y la respuesta que envía Dios dice, ay, pero siga. Mejor me hubiera quedado como estaba, ¿verdad? Mejor Dios no me hubiera ayudado. Pero resulta que muchas veces Dios responde de esa forma. Porque ahora Habacuc, cuando Dios le revela cómo va a hacer justicia y cómo va a castigar al pueblo, entonces queda peor. Queda trastornado y dice, no, pero Señor, un momento. Ese remedio es peor que la enfermedad. Porque tú vas a traer una gente peor que nosotros, más impíos que nosotros, para castigarnos. Entonces no me parece justo. Entonces en la segunda queja, porque ya la primera queja pasa, el versículo 11 dice, del 1, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces el 12 viene la segunda queja de Habacuc. Ya pasó la primera queja de la injusticia. Ahora se queja de los procesos de Dios, de los métodos de Dios. El versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará todo con anzuelo, lo recogerá con su red y lo juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red. Está hablando de los caldeos. Y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas se engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su rey, no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Miren cómo va el proceso de Habacuc. Primero Habacuc se queja de la corrupción, de la violencia, de la destrucción, de la iniquidad de su ciudad, de su pueblo.
Pero cuando Dios le dice, bueno, ahora voy a traer los caldeos para que castiguen a tu pueblo, para disciplinarlo, entonces ahora él viene y se queja de los caldeos. Esa gente es muy mala, Señor. Ellos engordan, ofrecen saumerios sus mallas, sacan como anzuelo a las demás naciones. O sea, él ahora está quejándose de los caldeos también. Ahora tiene un dilema, porque primero le dijo a Dios que castigara al pueblo, y Dios le dice, no, mejor déjalo así, mejor no hagas nada, porque esto va a ser peor. ¿No le ha pasado a usted así muchas veces? Me pediste algo y te lo estoy dando, y dice, no, Señor. En el capítulo 2 viene la respuesta del Señor, y el Señor le responde a Habacuc y le dice, mire cómo era este señor, estaba en una posición terrible. Habacuc le dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. O sea, le digo, me voy a quedar aquí esperando que tú me respondas y me digas me des una respuesta clara. Yo quiero que tú me respondas a mí. Quiero que tú me des un argumento de por qué vas a hacer esto. Y el Señor le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. En estos 3 versículos, el Señor le está diciendo a Habacuc, en vista de que Habacuc estaba desesperado, porque en el versículo 2 le dijo, Señor, ¿hasta cuándo? Ahora le dice, espérala, aunque tardare, espérala, porque Habacuc estaba en un estado de desesperación. Amén. ¿Usted cree que Dios tarda? Hay gente que dice, Dios tarda, pero no olvida. Así dicen, ¿verdad? Pero Dios nunca llega tarde. Para nosotros se nos hace tarde, pero Dios no llega tarde jamás. ¿Verdad que sí? Entonces, Él está diciendo que la visión va a tardar por causa de la desesperanza que había en Habacuc, precisamente. Ahora, el versículo 4 termina con el versículo que produjo la Reforma Protestante hace 500 años. Ese fue el versículo que trajo revelación al alma de Martín Lutero, que es el 4, que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, que dice, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces le da, escuchen, en medio de toda la atmósfera de destrucción y de caos que le esperaba a los judíos, porque no era fácil para Habacuc saber lo que le iba a pasar a su pueblo. No era fácil. Usted recuerda la historia de Daniel, ¿verdad? Daniel, Misael, Ananías, Azarías, en el libro de Daniel. Esos 4 muchachos fueron llevados en cautiverio precisamente en cumplimiento de esa palabra. Porque ¿sabe qué hicieron los caldeos cuando llegaron? Cuando se cumplió esta profecía, ellos acabaron con todo, dejaron solamente a los más jóvenes vivos. A los más jovencitos de 12 años, creo que de 12 años hacia abajo los dejaron vivos, y a las mujeres, para ponerlos al servicio del rey, para hacer una corte real. Es decir, que acabaron con todo el mundo, mataron, arrasaron, derribaron los muros. Eso lo encuentra usted en el libro de Daniel. Pero resulta que él, en medio de esa destrucción, en ese caos, le dice lo siguiente. Escuche esto, le dice a Habacuc lo siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta, que se ¿qué? Se enorgullece. ¿Esto lo está diciendo quién? Adonai. Esto no lo está diciendo. Mas el justo por su fe vivirá. Dios te está diciendo hoy que no te preocupes. Ven y vota. No te preocupes por el caos. No te preocupes. Nosotros no sabemos qué va a pasar en Colombia, hermanos. Yo no sé realmente si lo que viene es bueno o si Dios nos va a nosotros también a disciplinar. Yo no sé si Dios nos va. Lo que sé es que Dios nos trae una palabra hoy para nosotros. Dios nos trae una palabra para Adonai, para usted que está aquí. No importa lo que pase. No importa quién se monte.
Dios te está diciendo hoy, el justo por su fe vivirá. Tú tienes que saber que tu bendición no viene de un presidente, ni de un partido político, ni de un hombre. Tu ayuda, tu socorro viene del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Y Dios nos dice hoy al pueblo de Dios, en medio de un país polarizado, porque está polarizado. Y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero ustedes, nosotros, por la fe viviremos. Amén. Amén. Si se monta Pedro y pasa lo que muchos dicen, nosotros por la fe viviremos. Si se monta Duque y pasa todo lo que la gente está diciendo que va a pasar, nosotros por la fe viviremos. Si se monta Vargalleras y seguimos con el mismo problema de Santos, por la fe viviremos. Así que recuerde, el justo por su fe vivirá. Usted y yo no vivimos por vista. Nosotros andamos por fe, por lo que creemos y más bien por quién, en quién hemos creído. Amén. Ahora, el capítulo número 5, vienen 6 ayes, aparte del 5, que no solamente nos da una ilustración, escuche esto, de la persona, dice, el que se enorgullece, el alma cuya alma no es recta se enorgullece, pero el 5 habla del que se emborracha. ¿Aló, iglesia? Pusieron ley seca porque el día de la madre es el día que más muertos hay. ¿Usted habrá visto eso? El día de la madre es cuando más madres pierden a sus hijos. Y pusieron ley seca en Cali. ¿Por qué? Por el trago, por el alcohol. Mire, el hombre, escuche esto. Yo tenía un amigo que me decía, o por ahí hay un dicho que dice que el hombre borracho y los niños son los que dicen la verdad. Así dicen, ¿verdad? ¿Quieres que alguien te diga la verdad? Búscalo, borracha. Pero Dios dice, no, espérate un momentico. El versículo 5, mire cómo describe un hombre que le gusta el vino, le gusta el trago, el ron. El hombre dado el vino es... Bueno, Julián. Listo. El hombre que ha dado el vino es que, mire cómo describe un hombre que le gusta el trago. ¿Es qué? Traicionero, ¿qué más dice? Soberbio y que no permanece, o sea, un hombre inconstante. Ensachó como el Señor su alma y es como la muerte que no, ¿qué? Que no se saciará, o sea, es pernicioso. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Terminamos el capítulo 2, iglesia, con 5 años. El primero aparece en el versículo número 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Amén. Perdón, me hablé uno. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Perdón, sí, muchas gracias. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Este primer aye es como la descripción, escuchen lo que le voy a decir, es como el diagnóstico de la condición espiritual del pueblo de Israel. Lo que estaba pasando al interior, Dios lo desnuda y dice, en primer lugar, ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo habrá de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿Cuál cree usted que era el pecado este? Ahí estaba asociado con un pecado. El hurto, muy bien. El robo, el hurto. Yo le dije aquí que había muchas formas de robar. Amén. Y una de las formas de robar aparece aquí registrada. Acá dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Es decir, la persona que hurtó, que robó, que se apropió de algo que no le pertenecía. Y eso se puede hacer a través del robo, se puede hacer a través de la usura también, a través de los préstamos con intereses exagerados,
Se puede hacer a través de los préstamos. Cuando usted no paga lo que presta también, usted se está apropiando de lo ajeno, ¿no es así? ¿No es así? Entonces hay que tratar de pagar todas las cosas. Hay que tratar de no ser oneroso también cuando nosotros prestamos algo. Escuche esto de los, ¿cómo que se llaman? Los pagadiarios, los gota a gota. Tener mucho cuidado, porque es un negocio. Una vez me preguntó un hermano esto. Un hermano me preguntó en el centro, me decía que si él quería meterse en ese negocio, le decía si era de Dios. Yo le dije, pues la verdad, hermano, la Biblia condena precisamente la usura. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque él está aquí condenando al que multiplicó lo que no era suyo y el que acumulaba sobre sí prenda sobre prenda. Es decir, una persona que nunca se cansa de robar, de estafar y de apropiarse de lo que no le pertenece. El versículo número 9, o sea que la primera situación tiene que ver con el hurto. Se habían vuelto un pueblo que violaba, ¿cuál mandamiento? El octavo, no hurtarás. El versículo 9, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del mal. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa. ¿Está hablando de qué? Perdón. ¿De cómo? Eso creo que se llama en términos jurídicos prevaricar. Es decir, la persona que obtiene ganancias deshonestas. La persona que obtiene ganancias injustas. Amén, iglesia. Riquezas, ganancias injustas. No, seguimos adelante. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Tercer problema. El primer pecado era el hurto. El segundo pecado era la corrupción, la ganancia deshonesta. Y el tercero era la violencia. Dice, el que edifica una ciudad con sangre y el que funda una ciudad con iniquidad. El 15. Hay del que da a beber a su prójimo, y hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas. ¿Para qué? Dice iglesia. Para mirar su desnudez. El cuarto pecado que Dios estaba condenando era la embriaguez, la borrachera. Cuando usted pase por ahí por la 8, pase por la 8 un fin de semana, usted se va a dar cuenta, hermanos, que todos esos lugares que están abiertos ahí son lugares que se han convertido en lugares de promiscuidad sexual, de drogas, de sexo ilícito, de embrundamiento, donde le dan burundanga a la persona. Un lugar totalmente corrupto, hermanos. Y lo bueno es que cuando a mí me ha tocado pasar por ahí horas de la noche, los fines de semana, no puede pasar el carro, porque hay tanta gente que no se puede. Miren, usted y yo podemos decir que es un Dios de amor, porque es el discurso progresista es que Dios es amor, porque decimos que Dios es amor, Dios ama al pecador. Mire, ¿usted cree que Dios está contento con eso? Dios, cuando mira eso, yo me imagino que Dios se indigna también, porque a Dios no le gusta la gente que se emborracha, y menos el que, mire, no solamente el que se emborracha, sino que el que le brinda trago a otro, el que manda, no solamente con el borrero que llaman, el que bebe gratis, sino el que también manda. ¿Sí? Y él dice, ay del que da a beber a su prójimo y el que lo embriaga para mirar su desnudez. Usted sabe a qué se refiere eso, ¿verdad? Muchos jóvenes, muchas jovencitas pierden su pureza porque se van a tomar con jóvenes compañeros de la universidad y le echan algo en el trago para emborracharlas y abusar de ellas. Dios, ese pecado, cuando usted lo ve ahí en el noticiero, en Caracol, en el periódico, usted en el día, se va a dar cuenta que antes de que pasara Dios lo está diciendo. Lo que pasa es que aquí está diciendo, ojo, porque la gente usa el trago para violar, violentar y aprovecharse de otros.
ahora también usan las drogas y los narcóticos para aprovecharse y abusar de otros también. ¿O no es así? Ahora le echan cosas en la bebida. Ahora le echan, una vez mi esposa me dice que se montó un carro, iba a tomó un taxi en Portal del Prado, y el señor del taxi, cuando ella se montó, comenzó a echar un spray con un ambientador. No, es que voy a echar un ambientador porque estaban fumando aquí, y ella dice que cuando el hombre comenzó a echar el ambientador, ella comenzó a sentirse mareada y a sentirse que estaba yendo ya, y ella se bajó del carro. Para un momentico, aquí se bajó, porque Dios condena, esto es algo genérico, pero ahora se han especializado las personas en emborrachar, en drogar a otros para robar o para abusar sexualmente de esas personas. Amén. ¿Escuchó la historia de la manada en España? ¿Sí la escuchó? La manada era un grupo de 5 jóvenes en las corridas de San Fermín que violaron sucesivamente a una sola jovencita. La sometieron a toda clase de vejámenes y luego montaron el video en internet. Le dieron a tomar algo, no sabemos qué le dieron, y como estaba en un estado de indefensión, 5 jóvenes la abusaron una y otra vez y luego la tiraron a la calle y luego montaron el video. Eso hubo un movimiento en España porque los tribunales en España dijeron que había sido un abuso, pero no una violación. Y en términos de delito no es lo mismo abusar que violar. Entonces le dieron una pena mínima de 5 años a cada uno de ellos. Y la gente estaba luchando para que consideraran el delito una violación. Tengan mucho cuidado. Yo le digo a mis hijos cuando van a la calle, mira, ahora están en las puertas de los colegios, están entregando dulces con drogas para producir adicción en los niños y después convertirlos en los clientes potenciales. El Señor está diciendo ahí, mire, esto yo lo aborrezco. Ay, cuando la Biblia diga ay, asústese, preocúpese, porque esto es algo que Dios dice. Ay, es una expresión de juicio que viene para el que practica eso. Ay, o sea, prepárate. Los que hacen eso, prepárense, porque todo el peso de mi justicia y de mi juicio va a caer sobre los que se aprovechan para embriagar a otros para ver su desnudez. Y Dios se quedó corto ahí, porque sí, ahí nos queda todo. Ahora, el último. ¿Cuál es el último ay que aparece ahí para terminar? Hay del que dice el palo: despiértate, y en la piedra muda levántate, podrá enseñar. He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calla delante de él toda la tierra. Yo creo que la idolatría. Yo creo que Dios remató y puso la cereza del pastel aquí. Y Dios dijo: miren, estoy hastiado por esto. Los ayes fue una tipificación de todos los pecados y los delitos que estaba cometiendo el pueblo de Dios, por los cuales Dios lo iba a juzgar. Y termino, iglesia, con el capítulo 3, con el Salmo. Después de nosotros entender por qué Dios iba a juzgar en ese capítulo 2 al pueblo de Dios, las barbaridades que estaban haciendo. Y el Salmo dice, ¿cómo empieza? Oración del profeta. Colócame el capítulo 3, por favor, Tairo. Y aquí dice del profeta Ocuz sobre Sigionot. Con esto voy a terminar, porque Sigionot era uno de los títulos que iba a colocar el mensaje. ¿Qué significa Sigionot? Sigionot tiene 3 connotaciones. Con esto voy a terminar, porque entre otras cosas es un salmo, y todo lo que es un salmo es cantado. Es decir, que este capítulo 3 Habacuc no lo leyó, Habacuc lo cantó. Pero le voy a decir algo más sorprendente: no solamente lo cantó, lo bailó, lo danzó. Porque la traducción de Sigionot es esto: una alabanza exagerada. Esa es la traducción. Una alabanza exagerada. Ahora también traduce lo siguiente: es una alabanza de encomio. ¿Saben qué es encomiarse? ¿O es encomio? Encomio es darle honor excesivamente a alguien. ¿Cómo es que decimos nosotros cuando alguien
se vuelve salamero. Salamero es que le decimos, ¿verdad? Le está sobando la chaqueta, así decimos, ¿verdad? Lagarteando. Ay, sí, ¿verdad? Cuando tú ves que alguien te está salameando, que me va a pedir un favor, ¿verdad? Me va a pedir así. Yo cuando veo a mis hijos que se están portando bien, yo me preocupo. Cuando yo veo que Camila viene todo así, como corderito en la manada, yo le digo a Lina, Camila como que me va a pedir un permiso, ¿verdad? ¿Tú qué sabes? Me preocupa, imagínense. Uno se preocupa cuando se porta mal, pero cuando se porta bien también dice, viene algo, hay un encomio por ahí. Entonces el encomio es una alabanza exagerada, pero también traduce darle el sigionot, darle honor excesivamente a alguien. O sea, excesivamente, o sea, darle honor de una forma desaforada a alguien. Ahora también, sigionot traduce lo siguiente, bambolearse. ¿Sabe qué es bambolearse? ¿Sabe qué es un bamboleo? Eso, moverse de un lado a otro. Tirar fácil. Bailar. Pero no solamente bamboleo, es moverse de un lado a otro. ¿Sabe qué traduce sigionot? Sigionot traduce estar extasiado o estar arrebatado. Usted ha cantado alguna vez Cristo no está muerto, ¿verdad? Algo así. Yo creo que Cristo no está muerto es la canción más arrebatada que nosotros tenemos, ¿verdad? O remolineando, ¿verdad? Esa es la que ponemos en la vigilia para que la gente no se duerma. Vigilia sin Dios, sin Cristo no está muerto, no es vigilia. Ni remolineando. Ya uno está esperando que la saquen. Es como 1 de la mañana la sacan así. Para que la gente se despierte. Bueno, ese es un sigionot. Es una alabanza arrebatada, extasiada, exagerada, para darle honor excesivo a alguien. Eso es lo que es sigionot. Escuche, primero es darle honor excesivamente a alguien, segundo es bambolearse, moverse, ¿verdad? Brincar, moverse de un lado para otro. Pero la tercera es la mejor de todas, el tercer significado. No le voy a leer el salmo, le voy a leer lo que significa ese salmo. Usted en la casa lo lee porque usted ya lo conoce. ¿Cómo termina, verdad? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la manada. ¿Qué más dice? Con todo yo y las ovejas sean quitadas. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Termino con esto. Sigionot. Ese salmo tiene 3 implicaciones. Primero, es una alabanza exagerada, llena de encomio, exagerada, llena de encomio, es decir, una alabanza donde se le da honor exageradamente a alguien. Segundo, de bamboleo, se mueve, baila, brinca, salta de un lado a otro, o sea, te arrebatas. Pero sigionot, el sigionot, esta es la que más me gusta a mí. ¿Sabes qué es sigionot? Dar una alabanza anticipadamente. Se lo explico mejor. Alabar a Dios por algo que aún no ha sucedido, pero que nosotros, como somos justos y creemos y vivimos por fe, creemos que va a suceder. La alabanza no es eso. ¿Qué traduce alabanza? Yo le expliqué aquí a principio de año. ¿Qué es una alabanza? Dígame, ¿qué es una alabanza? ¿Quién me lo dice? 3 palabras. Por favor. No. Exaltar a Dios es adorar. Adoración es exaltar a Dios por lo que Él es, por su grandeza. ¿Qué es alabanza? Ya se lo dije. Exaltarlo por lo que hace. Por lo que Él hizo. Alabanza es una acción de gracia. Eso es. Cuando usted alaba a Dios, lo está alabando por lo que Él ha hecho por usted.
Eso es cuando el pueblo atravesó el Mar Rojo, allá ya que María tomó el pandero y danzó. ¿Sabe que aparece un cántico de alabanza por los hechos que Dios había hecho? Pero un sí o no cambia los esquemas y rompe todo lo que está escrito. Porque un sí o no es una lección que Habacuc nos da para que aprendamos no solamente a alabar a Dios cuando ha hecho algo, cuando algo pasó, sino por algo que aún no ha pasado, pero que usted y yo, como somos justos y vivimos por la fe, creemos que no ha pasado, pero que lo que Dios dijo va a pasar. ¿Usted le ha dado gracias a Dios alguna vez por algo que no ha pasado? Cuando usted tiene el dolor, le dice: Señor, gracias porque me estoy muriendo del dolor, pero yo creo que no lo tengo. Eso es un sí o no. Pero es que el sí o no no queda ahí. Usted tiene que arrebatarse y levantar las manos y saltar y brincar y decir: aleluya, Adonai, te doy la gloria. Y él está diciendo: mire, Habacuc no estaba viendo lo que está escrito aquí, aunque las ovejas, él no estaba viendo eso, aunque no haya ovejas, aunque no haya vides, aunque no haya frutos, él no estaba viendo nada de eso. Él no lo estaba viendo, iglesia. Él estaba diciendo, profetizando que eso iba a pasar. Pero en medio de su profecía, él cambió el discurso. Y él ya no estaba diciendo: Dios envía el juicio sobre este pueblo, lo que voy a profetizar que se cumpla. Sino él cambia la oración. Y en el capítulo 3, ahora él profetiza, pero está profetizando de otra forma. Está profetizando de una forma sigionética, es decir, está profetizando, está viendo todo lo que va a pasar, pero está diciendo: Señor, todo esto que yo voy a profetizar va a pasar, pero aunque todo eso pase, yo me alegraré y me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Tenemos un problema grave ahora, tenemos una mayor responsabilidad. Hoy hemos aprendido que no solamente debemos alabar a Dios cuando hace algo, sino antes de que lo haga. Amén, iglesia. Yo aprendí, yo tengo que darle gracias a Dios por lo que Dios ha prometido, pero que aún no lo he visto, pero yo creo, porque el justo por la fe vivirá. Usted hoy es capaz de tener un sí o no conmigo, levántese, o lo que se le pide. Pero con sí o no, pero imagínense que está mal. Que bamboleo, hermano. ¿Ah? ¡Qué arrebato! Escuchen lo que vamos a hacer hoy. Yo no voy a orar hoy por lo que Dios hizo. Usted hoy vamos a levantar un sí o no. ¿Cuántos quieren hoy a ejercitar un sí o no hoy? Oiga, esto que vamos a hacer yo nunca lo he hecho en mi vida. Pero venga, ¿dónde están los músicos? Vamos a tener una alabanza aquí bien buena. Yo no sé si va a ser Cristo no está muerto o cuál. ¿Cuál le vamos a